Hola a todos. Les saluda Leoncio Lupito. Perú parece atrapado en un laberinto político del cual no encuentra la salida. Lo que vivimos hoy, en agosto de 2025, no es un problema nuevo, sino la agudización de una inestabilidad que se ha vuelto crónica, casi una parte del ADN de nuestra vida pública. Para entender la situación actual, debemos mirar hacia atrás y reconocer un patrón que se repite: enfrentamientos constantes, desconfianza profunda y una sensación generalizada de que la clase política ha dejado de representar a los ciudadanos. Hemos visto pasar 6 presidentes en menos de una década, una cifra que resume la fragilidad de nuestras instituciones y la incapacidad de nuestros líderes para construir consensos duraderos que permitan al país avanzar. Esta crisis permanente no es un concepto abstracto que solo se discute en los pasillos del poder. Es una realidad que afecta la vida de todos los peruanos. Se manifiesta en la incertidumbre económica, en la paralización de proyectos importantes y en la creciente inseguridad que sentimos en nuestras calles. La inestabilidad se ha convertido en el principal obstáculo para nuestro desarrollo, ahuyentando inversiones y postergando las soluciones a problemas urgentes como la pobreza, la salud y la educación. La sensación es que el país está en una pausa constante, esperando un cambio de rumbo que nunca llega, mientras los problemas cotidianos se acumulan sin respuesta. La situación actual se define por una convivencia forzada entre un ejecutivo debilitado y un Congreso con una agenda propia, a menudo desconectada de las prioridades nacionales. Esta dinámica ha creado un equilibrio precario, donde la supervivencia política parece ser el único objetivo, por encima del bienestar común. La presidenta Dina Boluarte y el Parlamento mantienen una relación de conveniencia que les permite seguir en el poder, pero a un costo muy alto para la salud de nuestra democracia. Este pacto tácito ha generado un estancamiento que agrava la frustración ciudadana y alimenta el escepticismo hacia todo el sistema político. En este contexto, la palabra crisis se ha vuelto tan común que corre el riesgo de perder su verdadero significado. Sin embargo, es fundamental que no nos acostumbremos a ella. La normalización de la inestabilidad es el mayor peligro que enfrentamos como sociedad. Nos jugamos el futuro del país, la confianza en nuestras instituciones y la posibilidad de construir un Perú más justo y próspero para las próximas generaciones. La encrucijada en la que nos encontramos exige una reflexión profunda y una acción decidida por parte de todos los actores, especialmente de una ciudadanía que demanda, con justa razón, un cambio real y urgente. En el complejo tablero de la política peruana actual, hay varios actores clave cuyas decisiones y omisiones definen nuestro día a día. En el centro del poder ejecutivo se encuentra la presidenta Dina Boluarte, quien asumió el cargo en diciembre de 2022, en medio de una de las crisis más agudas de nuestra historia reciente. Su gobierno nació marcado por la tragedia de las protestas sociales, que dejaron un saldo de decenas de fallecidos y una herida abierta en el país. Desde entonces, su gestión ha estado enfocada en la supervivencia, buscando alianzas y tratando de navegar las turbulentas aguas de la política nacional con una aprobación ciudadana extremadamente baja. Frente a ella se encuentra el Congreso de la República, un poder fragmentado y con una imagen igualmente desgastada. Compuesto por diversas bancadas con intereses particulares, el Parlamento se ha convertido en una fuerza con una agenda propia, a menudo criticada por debilitar otras instituciones del Estado. Su relación con el Ejecutivo es de una cohabitación tensa, un pacto no escrito que le permite a ambos seguir adelante. Sin embargo, muchas de sus decisiones, como las polémicas reformas constitucionales, han sido vistas por amplios sectores como un intento de consolidar poder y protegerse de futuras investigaciones, lo que ha profundizado la desconfianza. Luego está el Poder Judicial y el Ministerio Público, instituciones que deberían ser el pilar del Estado de Derecho, pero que se encuentran en medio de la pugna política. Los fiscales y jueces tienen en sus manos investigaciones de alto perfil que involucran a políticos de todos los niveles, incluida la propia presidenta,
y numerosos congresistas. Su independencia es constantemente puesta a prueba, y las presiones para inclinar la balanza de la justicia hacia un lado u otro son enormes. La politización de la justicia es uno de los mayores riesgos para nuestra democracia, ya que sin un sistema judicial confiable, la lucha contra la corrupción se vuelve una tarea casi imposible. Finalmente, el actor más importante, aunque a menudo el más ignorado, es la ciudadanía. Somos nosotros, los peruanos de a pie, quienes sufrimos las consecuencias de esta crisis. La desafección y la desilusión con la clase política son profundas y generalizadas. Esta desconfianza se ha manifestado en protestas, en la apatía electoral y en un clamor constante por un cambio verdadero. Somos una sociedad que anhela estabilidad, justicia y oportunidades, pero que se siente traicionada por sus representantes. La energía y la demanda de la ciudadanía son la fuerza que podría, eventualmente, romper este ciclo de inestabilidad y abrir el camino hacia un futuro diferente. La relación entre la presidenta Dina Boluarte y el Congreso es, quizás, el nudo central de la actual crisis política. No se trata de una alianza basada en un proyecto de país compartido, sino de un pacto tácito de supervivencia mutua. Ambos poderes enfrentan niveles de desaprobación históricamente bajos, lo que los obliga a sostenerse el uno al otro para evitar un colapso que podría arrastrarlos a ambos. Este frágil equilibrio se mantiene a través de negociaciones constantes, sesiones y un entendimiento no escrito. El Ejecutivo no interfiere con la agenda del Congreso, y el Congreso, a su vez, no avanza con los pedidos de vacancia presidencial que penden sobre la mandataria. Este acuerdo de conveniencia tiene consecuencias directas y muy negativas para el país. En la práctica, ha significado que el gobierno de Boluarte ceda poder e iniciativa al Parlamento. El Congreso ha aprovechado esta situación para impulsar una serie de reformas controvertidas que, según muchos analistas, debilitan el equilibrio de poderes y la institucionalidad democrática. Mientras tanto, el Ejecutivo parece haber renunciado a su rol de liderazgo en la formulación de políticas públicas de largo plazo, concentrándose en la gestión del día a día y en evitar nuevas crisis que puedan poner en peligro su continuidad hasta 2026. Esta dinámica de cohabitación forzada genera una parálisis que impide abordar los problemas más urgentes del Perú. Temas cruciales como la reactivación económica, la lucha contra la inseguridad ciudadana o la reforma del sistema de salud quedan en un segundo plano, subordinados a los cálculos políticos de corto plazo. La energía del gobierno y del Congreso se consume en mantener el statu quo, en lugar de utilizarla para construir un futuro mejor. Los ciudadanos observan con frustración cómo las grandes decisiones se postergan indefinidamente, mientras la clase política parece estar enfrascada en su propio juego de poder. El resultado de este pacto es un gobierno que no gobierna en plenitud y un Congreso que legisla pensando más en sus propios intereses que en los del país. Esta situación alimenta un círculo vicioso de desconfianza y deslegitimación. La ciudadanía percibe que no hay un verdadero liderazgo al mando y que las instituciones han sido capturadas por grupos que no buscan el bien común. Romper este pacto de supervivencia es uno de los mayores desafíos que enfrentamos. Sin una relación más sana y productiva entre el Ejecutivo y el Legislativo, basada en el diálogo y en una agenda nacional, será muy difícil superar el estancamiento y la crisis. La corrupción es una enfermedad endémica en la política peruana, y el actual gobierno no ha sido la excepción. La sombra de la sospecha se ha extendido sobre las más altas esferas del poder, erosionando aún más la poca confianza que quedaba en nuestras autoridades. El escándalo más mediático ha sido, sin duda, el caso Rolex, una investigación que puso a la presidenta Dina Boluarte en el centro de la polémica por la posesión de relojes de lujo no declarados. Este caso, que derivó en una denuncia constitucional por presunto enriquecimiento ilícito, se convirtió en el símbolo de una desconexión total entre la élite política y la realidad de millones de peruanos.
Pero la corrupción no es un problema exclusivo del Poder Ejecutivo. El Congreso de la República también está plagado de denuncias y cuestionamientos. Numerosos parlamentarios enfrentan investigaciones por diversos delitos, desde recortes de sueldo a sus trabajadores hasta presuntos vínculos con organizaciones criminales. Esta situación ha llevado a que el Congreso sea percibido por la ciudadanía como una institución que legisla en causa propia, buscando blindarse de la justicia y proteger a sus miembros. La aprobación de leyes que debilitan los mecanismos de control y fiscalización solo ha reforzado esta percepción negativa y ha profundizado la crisis de representación. El impacto de estos escándalos va mucho más allá de las portadas de los diarios. Cada nueva denuncia de corrupción es un golpe directo a la moral del país y a la fe en el sistema democrático. Cuando los ciudadanos ven que aquellos que deberían dar el ejemplo son los primeros en infringir la ley, la desconfianza se generaliza y se vuelve muy difícil creer en las instituciones. Esta desilusión es peligrosa porque abre la puerta a discursos populistas y autoritarios que prometen soluciones fáciles y rápidas, pero que a menudo terminan socavando aún más la democracia y el Estado de Derecho. La lucha contra la corrupción se ha convertido, por tanto, en una tarea titánica y urgente. No se trata solo de investigar y sancionar a los responsables, sino de reconstruir un sistema de integridad que funcione a todo nivel. Esto implica fortalecer a la Contraloría, garantizar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Sin un compromiso real y decidido de toda la clase política para erradicar este mal, cualquier intento de superar la crisis actual será en vano. La confianza es el cimiento de la democracia, y en el Perú, ese cimiento está gravemente dañado. Las calles del Perú han sido, en los últimos años, el escenario principal donde se ha manifestado el profundo descontento de la ciudadanía. Las protestas que estallaron a finales de 2022 y principios de 2023, tras la caída de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, fueron de las más intensas y trágicas de nuestra historia reciente. Miles de personas, especialmente de las regiones del sur andino, salieron a expresar su rechazo al nuevo gobierno y a demandar un cambio estructural. Estas movilizaciones no solo pedían un adelanto de elecciones, sino que también canalizaban una frustración histórica por el centralismo, la desigualdad y el abandono del Estado. La respuesta del gobierno a estas protestas dejó una herida que aún no cicatriza. La muerte de 49 civiles en enfrentamientos con las fuerzas del orden generó una ola de indignación nacional e internacional y puso sobre la mesa serios cuestionamientos sobre el respeto a los derechos humanos. Para muchas familias y comunidades, no habrá reconciliación posible sin verdad, justicia y reparación. Este trágico episodio marcó el inicio del gobierno de Boluarte, y la verdad se convirtió en una carga pesada que ha definido su relación con una parte importante del país, alimentando una desconfianza que parece insuperable. Más allá de las grandes movilizaciones, el sentir de la gente se refleja en las encuestas mes a mes, que muestran niveles de desaprobación récord tanto para la presidenta como para el Congreso. Existe una brecha enorme entre la agenda de la clase política y las preocupaciones de la ciudadanía. Mientras en Lima se discuten reformas constitucionales o alianzas de poder, en los hogares peruanos la principal preocupación es cómo llegar a fin de mes, la inseguridad en el barrio o la falta de acceso a servicios básicos de calidad. Esta desconexión es el combustible que alimenta la apatía y el cinismo hacia la política. El clamor de las calles es, en esencia, una demanda de ser escuchados y representados. Los peruanos no solo están cansados de la corrupción y la inestabilidad, también anhelan un proyecto de país que los incluya a todos, que cierre las brechas históricas y que ofrezca un futuro con oportunidades para sus hijos. La gran pregunta es si la clase política actual tiene la capacidad o la voluntad de escuchar este mensaje. Ignorar el sentir de la gente es un error que solo puede conducir a nuevas y más profundas crisis sociales.
La estabilidad del Perú depende, en gran medida, de que se pueda reconstruir ese puente roto entre los gobernantes y los ciudadanos. La crisis política que atraviesa el Perú no es un drama que se desarrolla únicamente en los pasillos del poder. Sus efectos se sienten de manera muy concreta en la economía del país y en el bolsillo de cada ciudadano. La inestabilidad crónica es el peor enemigo de la confianza, y sin confianza, la inversión se detiene. Los empresarios locales y extranjeros dudan en arriesgar su capital en un país donde las reglas del juego pueden cambiar de un momento a otro y donde no hay un horizonte claro. Esta parálisis de la inversión privada frena la creación de empleo formal y de calidad, que es lo que más necesitan las familias peruanas. Esta incertidumbre política también afecta directamente el crecimiento económico. Durante años, el Perú fue visto como un ejemplo de estabilidad macroeconómica en la región, pero la turbulencia política constante ha comenzado a pasar factura. El crecimiento se ha desacelerado, y con ello, la capacidad del Estado para recaudar impuestos y financiar servicios públicos esenciales como la salud, la educación y la infraestructura. Los grandes proyectos de desarrollo, que podrían generar miles de empleos y mejorar la calidad de vida de la gente, se retrasan o se cancelan debido a la falta de un liderazgo claro y de una visión de largo plazo. Para el ciudadano de a pie, este impacto se traduce en problemas muy reales. La falta de empleo formal empuja a más personas a la informalidad, con trabajos precarios y sin beneficios sociales. El costo de vida aumenta mientras los ingresos se estancan. La inseguridad ciudadana, que también es una consecuencia de la debilidad del Estado, se agrava, afectando a pequeños negocios y la tranquilidad de los barrios. En resumen, la crisis política empobrece al país y hace que la vida diaria sea más difícil y más incierta para la gran mayoría de la población. Es crucial entender esta conexión directa entre la política y la economía. No podemos aspirar a un desarrollo económico sostenible y a una mejora del bienestar social si no logramos primero una estabilidad política básica. La tarea de nuestros líderes no es solo resolver sus disputas de poder, sino también crear las condiciones para que la economía vuelva a crecer y para que ese crecimiento se traduzca en oportunidades reales para todos. Recuperar la confianza de los inversionistas y de los propios ciudadanos es un paso indispensable para salir del estancamiento y volver a poner al Perú en la senda del progreso. El sistema de justicia en el Perú se encuentra en una encrucijada crítica, atrapado en medio de la feroz batalla política que vive el país. Fiscales y jueces tienen en sus manos investigaciones que podrían definir el futuro de figuras políticas de primer nivel, incluyendo a la propia presidenta de la República, ministros, exmandatarios y decenas de congresistas. Esta situación ha colocado al Ministerio Público y al Poder Judicial en el ojo de la tormenta, convirtiéndolos en un campo de batalla donde se disputa el poder. La independencia judicial, pilar fundamental de cualquier democracia, está bajo una presión constante y sin precedentes. Las investigaciones de alto perfil, como el caso Rolex contra la presidenta Boluarte o las pesquisas por las muertes durante las protestas sociales, avanzan con lentitud y enfrentan numerosos obstáculos. Desde el poder político se intenta, a menudo, deslegitimar el trabajo de los fiscales, acusándolos de tener motivaciones políticas o de ser parte de una conspiración. Estas tácticas no solo buscan entorpecer las investigaciones, sino también erosionar la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia. Cuando la gente deja de creer que la ley es igual para todos, el Estado de Derecho comienza a desmoronarse. El Congreso, por su parte, ha jugado un rol muy activo en este laberinto judicial. A través de denuncias constitucionales, comisiones investigadoras y la aprobación de leyes, ha intentado influir en el curso de la justicia. Una de las movidas más polémicas ha sido la reforma para eliminar la Junta Nacional de Justicia, el organismo encargado de nombrar y sancionar a jueces y fiscales. Los críticos de esta medida advierten que su objetivo real es capturar el sistema de justicia,
colocando a personas afines en puestos clave para garantizar la impunidad de ciertos grupos políticos. Este escenario pone al sistema judicial en la cuerda floja. Su capacidad para actuar con autonomía y eficacia es crucial para la lucha contra la corrupción y para garantizar que nadie esté por encima de la ley. Sin embargo, la politización creciente amenaza con paralizarlo, o peor aún, convertirlo en un instrumento al servicio de intereses particulares. Para la ciudadanía, la percepción es de una justicia selectiva y lenta, que solo funciona para algunos. Recuperar la credibilidad y la fortaleza del sistema de justicia es, sin duda, uno de los desafíos más grandes y urgentes para la salud de nuestra democracia. En medio de la crisis de legitimidad que lo rodea, el actual Congreso ha emprendido una serie de reformas constitucionales que están rediseñando la arquitectura del poder en el Perú. Estas modificaciones, impulsadas por una coalición mayoritaria, han generado una enorme controversia y preocupación entre juristas, analistas y diversos sectores de la sociedad civil. La crítica principal es que estas reformas no responden a una necesidad genuina del país, sino al interés del propio Parlamento por consolidar su poder, debilitar los contrapesos y protegerse de la fiscalización y la justicia. Una de las reformas más significativas fue el restablecimiento de la bicameralidad, es decir, el regreso a un sistema con una Cámara de Diputados y un Senado. Aunque la bicameralidad puede tener ventajas teóricas, la forma en que se aprobó generó un fuerte rechazo. Se hizo modificando más de 50 artículos de la Constitución y pasando por alto el resultado de un referéndum de 2018, en el que casi el 90% de la población votó en contra de esta medida. Esto fue interpretado por muchos como una imposición del Congreso, que ignoró la voluntad popular para crear un sistema que le beneficia directamente, por ejemplo, permitiendo la reelección inmediata de sus miembros. Otra reforma que ha encendido todas las alarmas es la que busca eliminar la Junta Nacional de Justicia y reemplazarla por una Escuela Nacional de la Magistratura. Más allá del cambio de nombre, lo preocupante es que este nuevo diseño otorga al futuro Senado el poder de nombrar y destituir a los jefes de los organismos electorales clave, como el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Esto representa una politización directa del sistema electoral y de justicia, poniendo en riesgo la imparcialidad de los futuros procesos electorales y la independencia de los jueces y fiscales. Estas acciones han llevado a que se hable de un despotismo parlamentario o de un intento de captura institucional desde el Congreso. El Parlamento parece estar aprovechando la debilidad del Ejecutivo y la apatía ciudadana para aprobar cambios de gran calado sin un debate público amplio y sin el consenso necesario. El peligro es que estas reformas, hechas a la medida de un grupo político, terminen por erosionar de manera irreversible el equilibrio de poderes y los cimientos de nuestra ya frágil democracia, dejando un legado de institucionalidad debilitada para los próximos años. Con las elecciones generales ya convocadas para abril de 2026, el país empieza a mirar hacia el futuro, aunque con una mezcla de ansiedad y escepticismo. El camino hacia esos comicios se perfila como un campo minado, lleno de retos y de incertidumbre. El primer gran desafío será navegar el turbulento año preelectoral que nos espera en 2025. La polarización, que ya es profunda, probablemente se intensificará a medida que surjan nuevos candidatos y las campañas comiencen a apelar más a las emociones y al descontento que a las propuestas concretas y razonadas. Uno de los mayores retos será asegurar que las elecciones se desarrollen en un marco de transparencia y equidad. Las recientes reformas al sistema de justicia y electoral, impulsadas por el Congreso, han generado serias dudas sobre la imparcialidad de las instituciones que organizarán y supervisarán los comicios. Garantizar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones y de la OMPE será fundamental para que los resultados sean aceptados por todos los actores y por la ciudadanía. Cualquier sospecha de manipulación podría desencadenar una nueva y grave crisis de legitimidad, de la que sería muy difícil salir. Además,
nos enfrentamos a un panorama político sin liderazgos claros y con partidos políticos extremadamente débiles y fragmentados. Esto abre la puerta a la aparición de candidatos antisistema o populistas que, aprovechando la frustración generalizada, prometan soluciones mágicas a problemas complejos. El riesgo de elegir nuevamente un gobierno sin una base sólida, sin un plan de país y sin la capacidad de generar consensos es muy alto. El debate sobre la necesidad de una nueva constitución, a través de una asamblea constituyente, también podría resurgir con fuerza, dividiendo aún más a la sociedad. A pesar de este panorama sombrío, la esperanza de un cambio reside, como siempre, en la ciudadanía. Las elecciones de 2026 son una oportunidad para romper el ciclo de inestabilidad y elegir a representantes que estén verdaderamente comprometidos con el futuro del Perú. Para ello, es indispensable una participación ciudadana informada, crítica y exigente. Debemos demandar a los candidatos propuestas serias, transparencia y un compromiso real con la democracia y la lucha contra la corrupción. El futuro no está escrito. Depende de las decisiones que tomemos como sociedad. El reto es enorme, pero la posibilidad de construir un Perú más estable, justo y próspero está en nuestras manos.